¿Lo creerías? Una sola comida podía cambiar el destino de toda una familia. Aquella tarde, una joven sin hogar apareció ante el viejo portón de madera, donde un hombre viudo miraba con impotencia a su hijo llorar de hambre y enfermedad. No pidió dinero, no pidió ayuda. Solo dijo una frase que lo cambió todo. Y nadie imaginó que la decisión de dejar entrar a una extraña a casa desvelaría secretos que harían que nada volviera a ser como antes. ¿Qué sucedió? ¿Y por qué una simple comida pudo cambiarlo todo? La tarde caía más rápido que de costumbre. Nubes negras se acumulaban desde la milpa detrás de la casa, tan pesadas que parecían a punto de desplomarse sobre el viejo techo de lámina. El viento soplaba a través de las bugambillas del patio, produciendo un susurro que traía consigo el olor a tierra húmeda y el vapor que anunciaba una fuerte lluvia. En la pequeña casa al final del camino de tierra, José estaba tan confundido que rozaba la desesperación. Ya, mi niño, ya no llores, ya no llores. Su voz era ronca, mientras mecía suavemente el Moisés desgastado, pero el pequeño Mateo no se calmaba. El niño tenía la cara enrojecida, el cuerpo ardiendo de fiebre, sus bracitos se agitaban débilmente y lloraba en sollozos entrecortados, como si estuviera exhausto. Su llanto ya no era fuerte, sino un gemido rítmico que partía el alma a quien lo escuchara. José se inclinó y presionó su mejilla contra la frente de su hijo. Caliente. «Ay, Dios mío», murmuró, mientras sus ojos recorrían la habitación buscando una salida. ¿Por qué le daba fiebre justo ahora? En la cocina, la olla con el arroz frío de la mañana seguía intacta. La pequeña estufa de gas estaba apagada. Los platos sucios se amontonaban en el fregadero desde el día anterior. No había olor a comida, no había calor, solo un olor a humedad y a cansancio. En un rincón, la pequeña Lucía estaba sentada en una silla baja de plástico, abrazando sus rodillas. La niña no lloraba ni hablaba, solo miraba hacia el patio como si esperara algo. Su mirada no era la de una niña. José miró a su hija mayor, pensó en llamarla, pero se detuvo. Volvió a ocuparse del niño en sus brazos, tratando de calmarlo, pero cuanto más lo mecía, más débil se volvía el llanto, como si sus fuerzas se agotaran. Afuera, el viento silbaba con más fuerza. Crack, el portón de madera del patio rechinó con un sonido largo y seco. José se sobresaltó y levantó la vista. Había alguien. Una joven estaba de pie, justo afuera del portón, con la mano aún en el travesaño que acababa de empujar. Su largo cabello, revuelto por el viento, se le pegaba en el rostro pálido por el cansancio. Su ropa sencilla estaba cubierta de polvo del camino. Se quedó allí, ligeramente inclinada, jadeando como si hubiera caminado una gran distancia. José se puso en alerta de inmediato. Abrazó al niño con más fuerza, salió a la puerta y se interpuso entre la joven y la casa. «¿Quién es usted?». Su voz sonó grave. La joven se sobresaltó un poco, soltó el portón y dijo con torpeza: «Disculpe, señor, iba de paso. ¿Podría regalarme un poco de agua, por favor?». Su voz era seca, pero mantenía un tono respetuoso. José no respondió de inmediato. La observó de pies a cabeza. No parecía una persona problemática, pero no estaba acostumbrado a los extraños. Una joven sola, en una tarde a punto de llover, en esta zona. Cualquier cosa podía pasar. «¿De dónde viene?», preguntó él, sin apartar la vista de ella. La joven vaciló un momento y luego dijo la verdad. «Vengo subiendo desde el municipio. Llevo varios días caminando. Todavía no tengo dónde quedarme». José frunció el ceño. «¿Trae alguna identificación?». Ella asintió rápidamente. Abrió la bolsa de tela que llevaba al hombro. Buscó una credencial de elector y se la tendió con ambas manos. «Sí, aquí está». José no se acercó, solo echó un vistazo al nombre. Elena García, nacida en 2003. La foto coincidía. Guardó silencio por unos segundos. Detrás de él, el llanto débil de Mateo volvió a sonar. Elena lo oyó e instintivamente miró hacia el interior. Su mirada recorrió la casa, un vistazo breve pero suficiente para verlo todo. La cocina fría, la olla de arroz, los platos sin lavar, el bebé con la cara roja llorando débilmente y un hombre impotente. Tragó saliva discretamente.
José seguía allí, esperando que ella continuara. Elena respiró hondo y luego dijo lentamente: «Solo necesito un vaso de agua y me voy enseguida». La frase fue suave, sin súplica, sin exageración, pero tenía algo que hacía difícil negarse. José se volvió para mirar a su hijo en brazos, cuyo llanto se debilitaba, apretó ligeramente la mano y luego se giró para decir bruscamente: «El agua está allá adentro, sírvase usted misma». No la invitó, solo le indicó. Elena asintió y dijo en voz baja: «Gracias, señor». Cruzó el portón, caminando lentamente como si temiera molestar. Al pasar junto a Lucía, sintió la mirada de la niña sobre ella. No era amable, no era curiosa, solo era fría. Elena no dijo nada. Entró en la cocina y se detuvo en seco. La escena era peor de lo que había imaginado. Platos cubiertos de grasa, el piso pegajoso, restos de comida seca en la mesa, un olor a viejo y rancio que era desagradable. Elena se sirvió agua de una tinaja en la esquina de la cocina y bebió un largo trago. Luego, sin saber por qué, se volvió y miró por la pequeña ventana. Vio a José todavía de pie, tratando torpemente de calmar a su hijo. El bebé seguía llorando, y Lucía permanecía inmóvil. Una familia sin calor de hogar. Elena dejó el vaso sobre la mesa, apretó ligeramente las manos. Afuera, un trueno retumbó. Miró hacia el patio y luego de nuevo a la cocina. Un pensamiento fugaz cruzó su mente. Si se marchaba ahora, sería solo una persona más que seguía su camino. Nadie la recordaría, nadie la necesitaría. Pero si se quedaba, Elena exhaló un largo suspiro y se dirigió a la puerta. José levantó la vista. Elena estaba allí, sujetando el borde de su blusa. Su voz no era fuerte, pero sí clara. «Si me permite quedarme esta noche». Hizo una pausa, su mirada se desvió hacia el bebé. «¿Puedo preparar la cena para los niños?». El espacio se llenó de silencio, solo se oía el viento y la respiración fatigada del bebé. José la miró durante un largo rato. Su mirada ya no era solo de cautela, sino algo mezclado entre la duda y la esperanza. Una propuesta extraña, pero miró a su hijo en brazos, luego a su hija mayor y finalmente a la casa detrás de él. «Finalmente», dijo en voz baja. «¿Sabe cocinar?». Elena asintió. «Sí, señor. Trabajé en una cocina antes». José guardó silencio unos segundos más y luego asintió levemente. «Bueno, inténtelo». Elena no dijo más, solo inclinó la cabeza. «Sí, señor». Se dio la vuelta, entró en la cocina, se arremangó y, tras una nueva mirada a su alrededor, comenzó. Afuera, las primeras gotas de lluvia empezaron a golpear el techo de lámina, pero dentro de la cocina, algo diferente estaba comenzando. Algo que a esa casa le había faltado durante mucho tiempo. Y quizás ninguno de los tres sabía que una simple frase al atardecer había empezado a cambiarlo todo. Elena, de pie en medio de la pequeña cocina, respiró hondo como para calmarse. No empezó a cocinar de inmediato. Lo primero que hizo fue acercar la pila de platos grasientos al fregadero. Abrió la llave. El sonido del agua corriendo se mezcló con el de la lluvia en el techo de lámina. Sus manos se movían con agilidad. Cada plato, cada cubierto fue lavado y colocado ordenadamente en un escurridor. Nadie se lo pidió, nadie le dijo nada, pero Elena lo hizo como si fuera su rutina diaria. Afuera, José seguía de pie con su hijo en brazos, volviendo la cabeza de vez en cuando para mirar hacia la cocina. No entendía por qué había permitido que esto sucediera. Una extraña, una joven, en su casa, cocinando para sus hijos. En el pasado, nunca lo habría aceptado. Pero ahora, el llanto débil del niño volvió a sonar. José se inclinó para susurrarle. «Aguanta un poquito, mi niño, aguanta un poquito». Su voz estaba tan cansada que ni él mismo se dio cuenta. En la cocina, Elena ya había encendido la estufa. La limpió por encima y prendió el fuego. Una pequeña llama azul apareció, pero para ella era suficiente. Abrió la olla de arroz. El arroz frío de la mañana estaba duro. No lo tiró, solo tomó una parte. Le añadió un poco de agua, la tapó y la puso al fuego para recalentarlo. En el pequeño refrigerador,
Encontró algunas cosas: un trozo de pescado ya marinado, un par de huevos, un manojo de calabacitas un poco marchitas y un poco de cebolla. Asintió levemente. Suficiente. Empezó a trabajar. Lavó de nuevo el pescado, le añadió un poco de salsa de soya, pimienta y azúcar. Sus manos eran rápidas, sin movimientos innecesarios. El sonido del cuchillo contra la tabla de cortar era rítmico. El olor a cebolla friéndose comenzó a extenderse, un aroma intenso y agradable. José, afuera, inhaló instintivamente y se detuvo. Ese olor. Hacía mucho tiempo. Tanto tiempo que no recordaba la última vez que su casa había olido así. Volvió la cabeza hacia la cocina. Elena seguía con la cabeza gacha, trabajando en silencio, sin mirar a nadie. Solo se oía el sonido de la cocina. En la esquina del patio, Lucía se había levantado en algún momento. La niña caminó lentamente hacia la puerta de la cocina y se quedó quieta, mirando hacia adentro. Su mirada ya no era completamente fría, sino que tenía algo indescifrable. Elena no se dio la vuelta, pero sabía que alguien la observaba. No se apresuró, simplemente siguió cocinando. Una pequeña cacerola con pescado guisado empezó a hervir a fuego lento. El olor a salsa, pimienta y cebolla impregnó toda la casa. Las calabacitas se cocieron rápidamente, de un verde brillante. Los huevos se frieron hasta quedar dorados y uniformes, sencillo, pero ordenado. En poco más de media hora, la cocina había cambiado por completo. Ya no olía a humedad ni se sentía fría, solo olía a hogar. Elena apagó el fuego, echó un último vistazo y con delicadeza sirvió la mesa. 3 platos, 3 juegos de cubiertos. Lo colocó todo con cuidado, como si no fuera la primera vez. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Elena salió a la puerta y dijo en voz baja: «Señor, ya puede pasar a cenar». José se quedó quieto un segundo y luego entró lentamente. Dejó al bebé en el Moisés, todavía un poco indeciso. Su mirada se detuvo en la mesa. Una cena simple, pero ordenada, limpia y cálida. Se sentó en una silla sin decir nada, solo observando. Elena no se sentó, se quedó a un lado, como esperando. Lucía seguía en la puerta, sin entrar. José tomó los cubiertos, probó un trozo de pescado, masticó lentamente, muy lentamente, y luego se detuvo. Bajó un poco la mirada. Nadie sabía en qué estaba pensando. Un momento después, dijo con voz ronca: «Hacía mucho que en esta casa no olía a comida». Elena no respondió, solo inclinó la cabeza levemente. José tomó otro bocado y siguió comiendo. Lento pero constante, como si temiera que si comía rápido, la cena desaparecería. Elena miró hacia la puerta. Lucía seguía allí. Con suavidad dijo: «Pasa a comer, niña». No la llamó por su nombre. No le dijo hija, solo niña. Una voz suave, sin forzar. Lucía no respondió, solo se quedó quieta. Elena no insistió. Se sirvió un plato de comida y se sentó en silencio. El ambiente era silencioso. Solo se oía la lluvia y el chocar de los cubiertos contra los platos. Un momento después, unos pasos muy ligeros. Lucía entró. No miró a Elena. Solo se sentó en una silla y miró su plato. No comió de inmediato. Elena tampoco la miró. Solo comió su parte. Después de un rato, Lucía tomó un trozo de calabacita, se lo llevó a la boca lentamente y luego otro. Nadie dijo nada, pero algo había cambiado. El bebé en el Moisés ya no lloraba. Solo respiraba tranquilamente con los ojos entrecerrados. Quizás por el calor, quizás porque ya no había tensión. La cena terminó. Nadie dio las gracias. Nadie hizo un cumplido, pero los platos quedaron limpios. Elena se levantó para recoger y lavar los platos. Todo volvía a su orden. José se quedó sentado un momento y luego sorbió por la nariz. Se levantó. Miró a Elena con otros ojos. Ya no era solo cautela, pero tampoco era confianza, solo era menos extraña. «Allá atrás hay una cama pequeña», dijo él. Elena se dio la vuelta. «¿Sí? Puedes dormir allí por ahora. Mañana vemos». Elena se detuvo un instante y luego asintió. «Gracias, señor». Sin más preguntas, sin más palabras, se secó las manos y fue hacia la parte de atrás. La habitación era pequeña y sencilla.
una cama de madera, un colchón delgado, una pequeña ventana que daba al jardín. Elena dejó su bolsa, se sentó en la cama y suspiró. Había sido un día muy largo. Se recostó, pero no se durmió de inmediato. Su mirada se fijó en el techo y luego cerró los ojos lentamente. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero dentro de la casa, por primera vez en mucho tiempo, no había llanto, no había caos, solo silencio. La noche avanzó. Cerca de la medianoche, Elena abrió los ojos, no por el ruido de la lluvia, sino por otro sonido. Unos pasos ligeros, muy ligeros. Se sentó en la cama y escuchó. Los pasos pasaron por su puerta y se detuvieron. Elena se levantó y abrió la puerta con mucho cuidado. Miró hacia afuera. La tenue luz amarilla de la sala se filtraba, y allí estaba Lucía. La niña estaba de pie frente a la puerta entreabierta, mirando hacia el camino de tierra. La lluvia había amainado, solo goteaba desde el techo. Elena no habló, solo se quedó detrás de ella a una distancia prudente. Siguió la dirección de la mirada de la niña. El camino estaba oscuro y vacío. Después de un rato, Elena preguntó en voz baja: ¿Esperas a alguien? Lucía no se dio la vuelta. Su voz era apenas un susurro. A mi mamá. Elena guardó silencio. Observó a la niña, la forma en que estaba de pie, la forma en que esperaba, como si con solo esperar lo suficiente, esa persona regresaría. Elena apretó las manos y las soltó. No dijo: «Tu mamá no va a volver». Tampoco intentó consolarla. Simplemente se quedó allí, mirando con ella hacia el camino. Pasó un largo rato. El viento sopló suavemente y la puerta crujió. Elena se acercó y cerró la puerta. No con fuerza, solo lo suficiente, dijo en voz baja. Hace frío. Entra. Lucía no reaccionó de inmediato, pero luego se dio la vuelta y entró, sin mirar a Elena, pasando de largo hacia su habitación. Elena se quedó allí unos segundos más. Luego regresó a su cuarto, se acostó y cerró los ojos. Pero esta vez, en su mente ya no estaba el largo camino, sino esta casa y estos dos niños. Suspiró suavemente. Solo es temporal. Pero ni ella misma sabía cuánto tiempo más esa frase seguiría siendo cierta. Apenas amanecía, el canto de los gallos resonaba desde las casas lejanas, mezclado con el sonido crepitante del altavoz del pueblo que se encendía con su familiar anuncio. Atención, vecinos. Se recomienda tomar precauciones por posibles tormentas. Elena abrió los ojos. No sabía cuánto tiempo había dormido, solo que al despertar, la casa seguía en silencio. Un tipo de silencio diferente al de la noche anterior. No era pesado ni tenso, sino tranquilo. Se sentó y miró alrededor de la pequeña habitación. La luz del amanecer se filtraba por la ventana, iluminando la pared desconchada. No era nada especial, pero era suficiente para sentir que era un lugar donde se podía respirar. Elena salió. La casa aún estaba oscura. José y los niños debían de seguir durmiendo. No los llamó, no despertó a nadie, simplemente fue directo a la cocina. Abrió la llave, se lavó la cara rápidamente y comenzó a preparar el fuego. Sus manos se movían con la familiaridad de la costumbre. Puso una olla con agua. Encontró un poco de café en un viejo bote de plástico. No era mucho, pero suficiente para una cafetera pequeña. Hirvió el agua y preparó el café. El aroma a café caliente se extendió, mezclándose con el aire de la mañana. Luego, buscó en la despensa un poco de arroz y harina. Decidió hacer atole para el pequeño Mateo. «Tiene fiebre. Es mejor algo ligero», murmuró para sí misma. Preparó un atole suave, con un poco de sal y canela. Sus manos se movían más lentamente que la noche anterior, con más cuidado. Todo transcurría en silencio, hasta que... «¿Tan temprano despierta?», una voz de hombre sonó a sus espaldas. Elena se dio la vuelta. José estaba en la puerta de la cocina, con el pelo revuelto, la camisa mal abrochada y los ojos todavía adormilados, pero ya despierto. Elena asintió levemente. «Sí, estoy acostumbrada a levantarme temprano». José miró la olla de atole. «¿Qué está haciendo?» «Atole para el niño. Como anoche tuvo fiebre, algo ligero le caerá bien». José no dijo nada de inmediato. Se acercó,
Miró la olla y luego la mesa, donde la cafetera ya estaba lista y una taza colocada pulcramente. Un breve silencio. Se sentó en una silla. Elena le sirvió café y se lo puso delante. «Tome, señor». José tomó la taza. El vapor subía. Tomó un sorbo. Amargo, pero familiar. Hacía mucho tiempo que no tomaba café de esa manera. No deprisa, no por obligación, sino sentado, tranquilamente. Miró a Elena. «Está acostumbrada a hacer estas cosas, ¿verdad?» Elena asintió. «Sí, antes ayudaba en una cocina y luego trabajé para una familia en el municipio». José asintió levemente. «¿Y por qué lo dejó?» Elena guardó silencio un momento. Se mudaron a otro lugar y no pude seguirlos. Una respuesta simple, sin más detalles. José no preguntó más, solo asintió. Mientras tanto, Elena había servido el atole en un tazón para que se enfriara. Se acercó al Moisés. Mateo estaba despierto, no lloraba. Solo yacía allí con los ojos entrecerrados, todavía un poco caliente. Elena se inclinó. «Hola, pequeño». Su voz era suave, no demasiado íntima, solo lo suficientemente delicada. Tomó al niño en brazos con mucho cuidado. Sus movimientos no eran bruscos ni torpes, como si estuviera acostumbrada. José la observaba sin intervenir. Elena probó la temperatura del atole y comenzó a darle de comer con una cuchara pequeña. El niño no comió mucho, pero aceptó la comida. José exhaló un suave suspiro, quizás sin darse cuenta. En un rincón, Lucía ya se había despertado. La niña estaba apoyada en el marco de la puerta, observando. No hablaba, no se acercaba, pero tampoco se iba. Elena no la llamó ni la forzó, simplemente continuó con su tarea. Después de alimentar al bebé, le limpió la boca, lo volvió a acostar en el Moisés y se puso a limpiar. La cocina se iluminaba gradualmente con la luz del sol que se colaba por la puerta. Todo se veía más claro. José se levantó, miró alrededor de la casa. Se sentía diferente. No era nueva, no era bonita, pero había orden, había alguien. Se giró hacia Elena. «Elena». Ella dejó lo que estaba haciendo. «¿Sí?» José se quedó quieto un momento, como pensando, y luego dijo, «¿Podría quedarse aquí, a ayudarme con las cosas?» Elena no respondió de inmediato. Lo miró. En sus ojos no había sorpresa, como si ya lo hubiera pensado. José continuó. «No puedo pagarle un sueldo. Ahora mismo no tengo dinero de sobra, pero comida y techo no le faltarán». Elena guardó silencio unos segundos. En su mente, una serie de pensamientos pasaron rápidamente. Quedarse o irse. Si se iba, continuaría por ese camino, sin saber dónde dormir, sin saber qué comería al día siguiente. Pero si se quedaba, miró hacia el Moisés, luego a Lucía y después a la cocina. Dijo en voz baja, «Sí, me quedo». José asintió. «Bien». Sin más palabras, como un acuerdo simple, sin papeles, sin compromisos. Solo me quedo. Pero en el corazón de Elena, otra frase resonaba. Solo es temporal. Se lo recordó a sí misma con claridad. No apegarse, no acostumbrarse, no pensar que esto era un hogar. Solo era temporal. El día transcurrió lentamente. Elena trabajó casi sin parar. Lavó la ropa, barrió el patio, ordenó poco a poco la cocina. Sin hacer ruido, sin alardear, solo trabajando. José se fue al campo temprano. Antes de irse, le dijo, «Si pasa algo, me llama». Elena asintió, sin hacer más preguntas. Al mediodía, el sol salió después de la lluvia nocturna. El aire se sentía más limpio. Elena preparó una comida sencilla, sin complicaciones, pero suficiente. Cuando José regresó, se detuvo en la puerta y observó por un momento antes de entrar. No dijo nada, pero su mirada era diferente. Durante la tarde, una vecina pasó por allí, una señora que se detuvo fuera del portón, mirando hacia adentro. Vio a Elena, vio el ambiente de la casa. No entró, solo se quedó observando un rato y luego se fue. Elena lo supo, pero no reaccionó. Continuó con su trabajo. Dentro de la casa, Lucía se sentaba más cerca, ya no tan lejos como en la mañana, pero seguía sin hablar, solo observaba.
Elena le ofreció un vaso de agua. «Toma, bebe». La niña miró el vaso y luego a ella, sin aceptarlo. Elena no la forzó, solo lo dejó sobre la mesa. Un rato después, el vaso había desaparecido. Elena no se dio la vuelta, pero lo supo. Al caer la tarde, la casa empezó a tener sonidos. El de la escoba, el del agua, el de las ollas. Ya no era un silencio mortal, sino el sonido de la vida. Cuando casi anochecía, José se sentó en el porche mirando hacia adentro. Elena estaba cocinando. Mateo dormía tranquilo. Lucía estaba sentada cerca de la puerta de la cocina, en silencio, pero sin apartarse. Él no entendía. En solo un día, todo había cambiado. No de forma drástica, no de manera obvia. ¿Pero había algo? Se giró, mirando hacia el camino, y murmuró: «A ver cuánto dura». En la cocina, Elena lo escuchó vagamente, pero no reaccionó. Siguió trabajando como si no hubiera oído nada, pero en su interior otra frase resonó: «No me voy a quedar mucho tiempo». Dos personas, dos pensamientos similares, pero ninguno lo dijo en voz alta. Llegó la noche. La cena se desarrolló de nuevo, todavía en silencio, pero ya no con la distancia de ayer. Después de la cena, Elena terminó de limpiar, regresó a su habitación, se sentó, abrió su bolsa y sacó un pequeño cuaderno. Estaba viejo, con los bordes desgastados. Lo abrió. Eran páginas escritas a mano, recetas de cocina. Lo miró un momento, lo cerró, lo dejó a un lado y se acostó, mirando al techo. «Solo es temporal», repitió. Pero esta vez, esa frase ya no sonaba tan segura. Los días siguientes transcurrieron a un ritmo constante. Por la mañana, Elena se levantaba primero, encendía el fuego y preparaba el desayuno. José iba a trabajar, volvía para comer y se iba de nuevo. Por la tarde, Elena limpiaba y cuidaba de Mateo. Por la noche, toda la familia cenaba en silencio. Las cosas se estaban normalizando gradualmente, pero solo gradualmente, porque había alguien que no cambiaba: Lucía. La niña no hacía berrinches, no lloraba, no discutía, pero tampoco aceptaba. Esa mañana, Elena sirvió la comida en la mesa, como todos los días. «Ven a comer», dijo suavemente. Lucía se acercó, se sentó, miró su plato y lo empujó ligeramente a un lado. Elena se detuvo. «¿No vas a comer?». Lucía no respondió. Simplemente se levantó y salió. Elena la siguió con la mirada, no la llamó. Solo suspiró levemente y se sentó a comer su parte. Un rato después, salió al patio y vio a Lucía sentada bajo un árbol, comiendo un puñado de arroz frío, bocado a bocado. Sin nada más, solo arroz blanco. Elena se quedó quieta, no se acercó, no dijo nada. Se dio la vuelta y entró. Esa tarde, Elena terminó de lavar la ropa y la tendió. Cuando regresó, vio que el montón de ropa que acababa de doblar estaba desordenado, las prendas esparcidas por el suelo, arrugadas. Elena se quedó mirando un momento. Luego, en silencio, las recogió y las volvió a doblar, sin preguntar, sin buscar culpables, sin reprochar. En un rincón del patio, Lucía la observaba. Su mirada era la misma, ni arrepentida ni desafiante, solo distante. Por la noche, Elena preparó sopa, pescado guisado y huevos, como de costumbre. Sirvió la mesa. Lucía se sentó de nuevo. Esta vez, tomó un trozo de pescado, se lo llevó a la boca, lo dejó y no comió más. Elena lo vio, pero no dijo nada. José también lo vio. Frunció el ceño. «Lucía, come». La niña no respondió. José dejó los cubiertos. «Te estoy hablando». Silencio. La tensión creció. Elena intervino con voz suave. «No se preocupe, señor. Quizás coma más tarde». José miró a Elena y luego a su hija. Después de un momento, no dijo más, solo tomó sus cubiertos y siguió comiendo. La cena terminó más rápido que de costumbre. Esa noche, mientras Elena lavaba los platos, escuchó unos pasos detrás de ella. Se dio la vuelta. Era Lucía. Elena no dijo nada. Continuó lavando. Lucía preguntó, con voz baja pero clara: «¿Cuánto tiempo se va a quedar?». Elena se detuvo un segundo y luego respondió: «No lo sé». Lucía la miró.
Usted también se va a ir. Elena no se dio la vuelta. Sí. Una respuesta simple, sin negaciones ni promesas. Lucía guardó silencio unos segundos y luego se fue. Elena se quedó allí, con las manos aún en el fregadero, pero con el corazón un poco encogido. Por la noche, Elena volvió a escuchar los pasos. No necesitó abrir la puerta. Sabía que Lucía estaba de nuevo en la puerta, mirando hacia el camino. Elena se quedó detrás, sin acercarse, sin hablar, solo observando un rato. Lucía dijo, sin volverse: «El día que mi mamá se fue, también llovía así». Elena apretó las manos, sin decir nada. Lucía continuó: «Mi papá no estaba en casa». La voz de la niña era monótona, sin llanto, como si contara una historia que ya conocía. «Yo estaba sola aquí». Elena se acercó un poco más, pero mantuvo la distancia. Lucía siguió: «Mi mamá estaba acostada y no decía nada». Elena cerró los ojos un segundo y los volvió a abrir. Lucía se giró, mirándola directamente por primera vez. «¿Sabe una cosa? La llamé y la llamé, pero no se despertó. No había lágrimas, solo un vacío». Elena no sabía qué decir. Ninguna palabra era la correcta, ninguna frase era suficiente. Solo dijo: «Hace frío, entra». Lucía la miró un momento más y luego se dio la vuelta y entró a su habitación. Elena se quedó sola en la puerta. El viento soplaba suavemente, exhaló lentamente y regresó a su cuarto. Esa noche no durmió de inmediato. Las palabras de Lucía se repetían en su cabeza. Mi mamá no se despertó más. Elena se giró hacia la pared, cerró los ojos, pero no durmió. A la mañana siguiente, todo seguía igual. Elena cocinaba, limpiaba, cuidaba del bebé. Pero hubo un pequeño cambio. Mientras barría el patio, Lucía se acercó y se paró más cerca. No habló. Elena tampoco. Después de un rato, Elena le ofreció la escoba. ¿Quieres hacerlo? Lucía miró la escoba y luego a ella. No la tomó, pero tampoco se fue. Simplemente se quedó allí. Elena continuó barriendo como si nada. Un rato después, Lucía se agachó y recogió una hoja. Luego otra, poco a poco. Nadie dijo nada, pero la distancia se había acortado un poco. Al mediodía, Elena sirvió la comida. Lucía se sentó y miró su plató. Después de un momento, tomó un trozo de verdura y comió, y luego otro. No mucho, pero no lo dejó. Elena no la miró, pero lo supo. Solo suspiró suavemente. Por la tarde, una vecina pasó y se detuvo a mirar. ¿Hay gente nueva?, preguntó. Elena se giró. No, señora, solo estoy aquí para ayudar. La mujer asintió. Ah, se ve la casa más arreglada, dijo, y se fue. Elena volvió a entrar, sin darle más importancia, pero no sabía que esas miradas volverían. En la cena, Lucía comió un poco más. No habló, pero no se negó. Después de la cena, mientras Elena limpiaba, Lucía se paró en la puerta y la miró. Dijo en voz baja: «Usted cocina como mi mamá». Elena se detuvo, se dio la vuelta. Lucía ya se había ido, sin mirarla más. Elena se quedó quieta un momento, y luego continuó con su trabajo. No preguntó más. No retuvo esa frase, pero algo en su corazón se conmovió. Cayó la noche. Elena se acostó en la cama, mirando al techo. Solo es temporal, se recordó a sí misma, pero esta vez su voz interior ya no sonaba tan segura. Afuera, el viento soplaba suavemente. La casa estaba en silencio, pero ya no se sentía fría. Solo había una lenta, pero real, espera. En los días siguientes, la casa de José comenzó a tener un ritmo de vida más claro. Se acabaron las mañanas de levantarse tarde, la cocina fría y los niños con hambre. El sonido de la escoba barriendo el patio cada mañana, el del agua al lavar los platos, el olor a comida caliente. Todo se volvió tan familiar que ni el propio José se dio cuenta de que ya no le parecía extraño. Esa mañana, Elena estaba afuera en el patio sacudiendo la ropa. El sol, después de la lluvia del día anterior, brillaba con una luz clara y suave. Las gotas de agua que quedaban en el tendedero relucían. El pequeño Mateo estaba en su Moisés, sin llorar, solo balbuceando sonidos suaves.
Lucía estaba sentada cerca, sin ayudar, pero sin alejarse, simplemente lo suficientemente cerca. El portón rechinó. Elena levantó la vista. Una mujer mayor entró. Era robusta, con el pelo recogido en un moño alto y una canasta en la mano. Miró a su alrededor. Su expresión no era amistosa, pero tampoco exactamente maliciosa. Elena dejó la camisa que tenía en las manos y se acercó. «Buenos días. ¿Busca a alguien?» La mujer la miró de pies a cabeza. «¿Tú eres la nueva?» «Sí, señora. Solo estoy aquí para ayudar». La mujer asintió. «Ah». Luego miró hacia el interior de la casa. José salió y al verla se detuvo un momento. «Buenos días, doña Rosa». Doña Rosa era la vecina más cercana y había sido muy amiga de la difunta esposa de José. Dejó su canasta en la mesa. Iba al mercado y pasé a ver a los niños. Su tono era normal, pero sus ojos no se apartaban de Elena. José asintió. «Pásele». Doña Rosa entró, se acercó al Moisés y miró a Mateo. «Vaya, se ve mejor». Se giró hacia Elena. «¿Tú lo cuidas?» Elena asintió. «Sí, solo ayudo un poco». Doña Rosa no dijo más, solo emitió un pero ese no era de aprobación, sino de registro. Luego se dirigió a Lucía. «Ven acá, mi niña, déjame verte». Lucía se acercó lentamente, sin alegría pero sin oponerse. Doña Rosa le acarició la cabeza. «¿Has estado comiendo bien?» Lucía no respondió, se quedó quieta. Doña Rosa suspiró y se giró hacia José. «La casa se ve más ordenada». José no dijo nada, solo asintió. Doña Rosa miró a Elena un momento y luego dijo: «Mira, no lo tomes a mal». La frase inicial fue suave, pero su tono no lo era. «Pero eres joven, y vivir en la misma casa que un hombre viudo, la gente va a hablar». Elena permaneció en silencio, sin responder. José frunció ligeramente el ceño. «Doña Rosa». Ella levantó una mano. «Solo digo lo que es, no es que te tenga coraje». Se giró hacia Elena. «No me malinterpretes, me preocupan los niños». Su mirada se suavizó un poco, ya no era afilada, solo genuinamente preocupada. Su madre no tiene mucho de fallecida. Estas cosas hay que llevarlas con calma. Elena asintió levemente. «Sí, señora, entiendo». Su voz era tranquila, sin reaccionar, sin discutir. Doña Rosa la miró un momento más y luego se dirigió a José. «Cuando tengas tiempo, búscame en el mercado. Tenemos que hablar». Dicho esto, tomó su canasta y salió sin mirar atrás. El portón se cerró. El ambiente en el patio se volvió pesado. José suspiró. «Así es ella». Elena asintió. «Sí». No dijo más. Volvió a sacudir la ropa, como si nada hubiera pasado, pero en su interior una pequeña grieta acababa de aparecer. Esa tarde, José fue al mercado a vender algunas verduras y pescado. El mercado del pueblo no era grande, pero todos se conocían. Apenas estacionó su camioneta, sintió las miradas, no directas, pero lo suficientemente notorias. Un pescadero le susurró a su compañero: «Oí que se trajo a vivir a una muchacha». El otro sonrió levemente. Pues sí que fue rápido. José no escuchó todo, pero entendió lo suficiente. No se dio la vuelta, simplemente continuó con su trabajo. Pero por dentro ya no se sentía tranquilo. Vendió rápido y no se quedó más tiempo. Cuando llegó a casa, ya era el atardecer. Elena estaba cocinando. Mateo dormía tranquilo. Lucía estaba sentada cerca de la puerta. José se detuvo a observar la escena. Una imagen de paz, tan diferente del mercado de hacía un rato. Entró sin decir nada, pero su mirada era más pesada. Elena lo notó. Preguntó suavemente: «¿Va a cenar ya, señor?» José asintió. Sí. La cena de ese día fue más silenciosa de lo normal. Nadie habló, pero algo se había interpuesto entre ellos. Después de la cena, mientras Elena lavaba los platos, José se paró en la puerta de la cocina. «En el mercado. La gente habla». Elena no se dio la vuelta. «Sí, me lo imagino». José guardó silencio un momento. Elena continuó: «Si esto le causa problemas, puedo irme». La frase fue suave pero clara. José levantó la vista. «No». Elena dejó de lavar y se giró. José dijo:
Usted no ha hecho nada malo. Su voz era firme, no fuerte, pero decidida. Elena lo miró un momento y luego asintió. Está bien, sin más preguntas, sin más palabras. Pero esa frase se quedó en el aire. Por la noche, Elena yacía en su habitación, con los ojos abiertos, mirando al techo. Las palabras de doña Rosa, las miradas en el mercado, la frase de José, todo se mezclaba. Se dio la vuelta. Solo es temporal, se repitió, pero esta vez añadió otra frase. O tal vez de verdad debería irme. Afuera, Lucía estaba de nuevo en la puerta, mirando el camino. Elena no salió. Se quedó quieta, pero escuchó. Después de un rato, unos pasos ligeros se detuvieron justo frente a la puerta de su habitación. Elena no abrió. Lucía no llamó. Solo se quedó allí un momento y luego se fue. Elena cerró los ojos y suspiró. A la mañana siguiente, Elena se levantó más temprano de lo habitual, no por costumbre, sino porque no había podido dormir. Cocinó y limpió, pero habló menos. José también. Ambos evitaban mirarse demasiado tiempo, no por enfado, sino por reflexión. Lucía lo notó. No dijo nada, pero lo sintió. En el desayuno, Elena sirvió la comida y luego dijo en voz baja, sin mirar a nadie, quizás debería irme para no causar más problemas. El ambiente se congeló. José dejó los cubiertos y la miró. Antes de que pudiera decir algo, Lucía habló. Si te vas, ¿quién va a hacer la comida? La pregunta era simple, pero hizo que los dos adultos se detuvieran en seco. Elena miró a la niña. Lucía no la miró a ella. Solo miraba su plato, como si solo hubiera preguntado eso. Pero la pregunta se quedó flotando en el aire durante mucho tiempo. Nadie respondió de inmediato a la pregunta de Lucía esa mañana. Si te vas, ¿quién va a hacer la comida? Elena se quedó quieta unos segundos y luego se dio la vuelta sin contestar. José miró a su hija y luego a Elena, pero él tampoco dijo nada. El desayuno de ese día fue más rápido que de costumbre. Nadie añadió una palabra más. Después de comer, Elena limpió como siempre, pero sus movimientos eran más lentos, menos seguros que antes. José se quedó en la puerta observándola y luego se fue, sin saber qué decir. Afuera, el sol brillaba, pero dentro de la casa se sentía frío. Al mediodía, Elena estaba ordenando la sala. Mientras limpiaba la mesa, se detuvo frente a un retrato colgado en la pared. Una mujer de cabello largo, una sonrisa suave, una mirada tierna. Elena se quedó mirándolo un largo rato. No sabía por qué, pero esta vez no solo miró, sino que comparó. El cabello, el rostro, la mirada. Había algo parecido, no idéntico, pero lo suficiente para que alguien lo notara. Se llevó la mano a su propio rostro y luego volvió a mirar la foto. Un sentimiento extraño la invadió. No eran celos, no era tristeza, era duda. Se apartó, pero sus pasos eran más lentos. Esa tarde, cuando José regresó del campo, encontró a Elena de pie frente al retrato, en silencio, simplemente observando. Él se detuvo en la puerta. No entró de inmediato. Después de un momento, Elena se dio la vuelta. Sus miradas se encontraron en un prolongado silencio. Elena fue la primera en hablar. Señor. Su voz no temblaba, pero ya no era normal. ¿Usted me pidió que me quedara porque me parezco a ella? La pregunta fue directa, sin rodeos, sin evasivas. José se quedó paralizado. No esperaba que le preguntara eso. No tan rápido, no tan directamente. Miró a Elena, luego a la foto, y de nuevo a ella. Abrió la boca, pero no habló de inmediato. Yo. Se detuvo. No porque no quisiera responder, sino porque no sabía cómo. Nunca lo había pensado con claridad, nunca se había hecho esa pregunta, hasta que ella la formuló. Elena lo miró, esperando. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. El silencio se alargaba, y en ese silencio, la respuesta ya estaba dada. Elena asintió levemente. Ya entiendo. Su voz fue muy suave, sin reproche, sin enojo, solo comprensión. Se dio la vuelta y se fue a la cocina. José se quedó solo. Quiso decir algo, pero no fue lo suficientemente rápido, o no estaba lo suficientemente seguro para decirlo.
Esa noche, la cena transcurrió en un silencio tenso. No como el de antes, sino un silencio con distancia. Elena no miraba a José, solo hacía su trabajo. Servir la cena, comer, limpiar, ni una palabra de más. José hizo lo mismo. Comió rápido, sin hablar, sin preguntar, solo levantando la vista de vez en cuando. Pero Elena no le devolvía la mirada. Lucía, sentada entre ellos, lo percibió claramente. La niña no entendía todo, pero sabía que algo no estaba bien. No habló, solo comió más despacio, mirando de uno a otro. Por la noche, Elena abrió su bolsa, sacó su poca ropa, la dobló y la dejó ordenada. Sacó una pequeña maleta. No lo guardó todo, solo se preparó. No lloró, no se entristeció. Simplemente decidió. No debería quedarme. Esta vez, la frase era clara. Sin dudas, ya no era temporal. Era, se acabó. Afuera, el viento soplaba suavemente. La casa estaba en calma, pero ya no era cálida. A la mañana siguiente, Elena se levantó como de costumbre. Cocinó, preparó café, todo exactamente igual, pero algo era diferente. Ya no había un sentimiento de permanencia, solo de terminar una tarea. José entró en la cocina, lo vio, lo sintió, sin que nadie dijera nada. Elena. Ella no se dio la vuelta. ¿Sí? José iba a decir algo, pero luego. Nada. Se sentó a beber su café. Estaba más amargo que de costumbre. Después del desayuno, Elena terminó de limpiar. Fue a su habitación, tomó su maleta y la dejó cerca de la puerta. Sin esconderla, sin disimular. Simplemente la dejó allí como un preaviso. José pasó, la vio, se detuvo a mirarla. No preguntó, pero se quedó más tiempo de lo normal, y luego se fue. Al mediodía, Elena cocinó menos. Lo justo para comer, sin sobras, sin guardar nada. Lucía, sentada en la puerta, la observaba en silencio. Después de un rato, se levantó, entró y se sentó cerca de Elena. No tan cerca como antes, pero no tan lejos como al principio. Miró la maleta y luego a Elena. ¿De verdad te vas? Elena dejó lo que estaba haciendo, no se giró de inmediato. Sí, una respuesta corta. Lucía guardó silencio, no preguntó más. Solo se agachó a recoger un trozo de verdura y dijo, «Entonces eres como mi mamá». Elena se giró para mirar a la niña. «¿Qué dijiste?» Lucía no la miró. También dijo que se quedaría, y se fue. Elena se quedó inmóvil, sin saber qué responder. Una sensación de pesadez la invadió. Pero no dijo nada, solo volvió a cocinar. Por la tarde, la casa estaba en silencio. No había voces, no había risas, solo el sonido del viento. José estaba sentado en el porche, mirando el camino. No fue a trabajar, no hizo nada, solo se sentó. En su mente, la pregunta de Elena y su propio silencio. No quería que se fuera, pero no estaba seguro. No estaba seguro de por qué la retenía. No estaba seguro de tener el derecho. No estaba seguro de estar haciendo lo correcto. Apretó los puños, pero no se levantó. Dentro, Elena terminaba de guardar sus cosas en la maleta. Se sentó y suspiró profundamente. Miró a su alrededor. Esta casa no es mía. Nunca lo fue, y no debería serlo. Se levantó, cerró la maleta y la dejó cerca de la puerta. Lista, sin avisar, sin anunciarlo, solo para irse. En un rincón, Lucía lo observaba todo, sin hablar, sin llorar, solo mirando. Una vez más, alguien se preparaba para marcharse, y esta vez no sabía si debía esperar de nuevo. Esa tarde, el cielo se nubló muy rápido. De un cielo soleado y despejado, las nubes negras llegaron en menos de una hora. El viento se levantó, azotando los árboles del patio y haciendo que las hojas de las palmeras chocaran con un sonido seco. Elena, desde la cocina, miraba hacia afuera. Su maleta seguía en un rincón junto a la puerta. Aún no se había ido, pero ya no pertenecía a ese lugar. Volvió a sus quehaceres, cocinando. No mucho, solo una olla de sopa y un poco de pescado guisado. Suficiente para una comida, sin sobras, sin guardar nada. Lucía estaba sentada en la puerta, observando. No preguntaba,
No se acercaba, solo miraba. José entró desde afuera, cubierto de lodo. Acababa de volver del campo, con el rostro cansado y la ropa mojada. Llovió muy rápido, dijo, como hablando consigo mismo. Elena no respondió, solo asintió levemente. José vio la maleta. No preguntó, pero su mirada se detuvo en ella más tiempo de lo normal. Luego se apartó. Nadie lo mencionó, nadie habló, pero todos lo sabían. La cena transcurrió en silencio. Ya no había preguntas ni intentos. Solo comer y terminar. Elena limpió más rápido que de costumbre, sin un movimiento de más, como si estuviera concluyendo algo. El pequeño Mateo comió poco. Su cuerpo todavía estaba algo caliente. Elena lo notó. Puso la mano en la frente del bebé y frunció el ceño. «Está más caliente que esta mañana», dijo en voz baja. José la escuchó. «Sí, debe ser por la lluvia», respondió, sin preocuparse de inmediato. Solo dijo eso. Elena no insistió, pero su mirada denotaba inquietud. Cerca de las 8 de la noche, la lluvia arreció. El agua caía a cántaros sobre el techo de lámina. El viento silbaba por las rendijas de las puertas. La casa vibraba ligeramente. Mateo empezó a inquietarse. No lloraba fuerte, solo gemía. Su cuerpo ardía. Su respiración era rápida. Elena lo tomó en brazos. Le tocó la frente. Estaba claramente más caliente. «Señor», llamó. José entró desde afuera. «¿Qué pasa?» «El niño tiene más fiebre». José se acercó, tocó la frente de su hijo y se detuvo. «Es verdad, está ardiendo». Miró hacia afuera. La lluvia era torrencial. El camino debía de estar inundado. Se volvió. «Mañana por la mañana lo llevamos al centro de salud». Elena negó con la cabeza. «No podemos esperar». Su voz era firme, no fuerte, pero decidida. José la miró. «¿Y cómo vamos ahora, con esta lluvia?» Elena no respondió, pero su mirada no cambió. José apretó los puños y sacó su teléfono. Llamó una vez, nadie contestó. 2 veces, lo mismo. «El consultorio ya está cerrado», murmuró. La lluvia era cada vez más fuerte. El sonido del agua golpeaba la casa. José miró a su hijo y luego a Elena. Tomó una decisión. Se levantó. «Voy a buscar al doctor». Elena levantó la vista. «¿Con este tiempo, cree que pueda ir?» «Tengo que ir». No dudó, no dio explicaciones, solo lo dijo. Se puso un impermeable y salió a buscar la camioneta. Elena lo observó desde la puerta. «Tenga cuidado». José asintió sin volverse. El motor arrancó y el vehículo se perdió en la cortina de lluvia. En la casa quedaron los 2 niños y Elena. El sonido de la lluvia lo ahogaba todo. Elena volvió adentro y acostó a Mateo en la cama. Rápidamente, buscó un paño, lo mojó en agua, lo escurrió y se lo puso en la frente al niño, cambiándolo constantemente. Sus movimientos eran rápidos pero no caóticos. Lo hacía como si ya lo hubiera hecho muchas veces. Mateo gemía suavemente. Su respiración era agitada. Elena se sentó a su lado, sin moverse. Después de un rato, se levantó, tomó unas hierbas de la cocina, hirvió agua, preparó una infusión tibia y continuó limpiándolo con ella. Todo ocurría en silencio. Solo se oía la lluvia y la respiración agitada del bebé. En la puerta de la habitación, Lucía había aparecido en algún momento. La niña observaba, sin hablar, sin acercarse, pero su mirada ya no era distante, sino de miedo. Elena no se giró, pero lo supo. Dijo suavemente: «Ve a dormir». Lucía no se movió. Se quedó mirando un rato, luego entró lentamente, muy lentamente. Se acercó más, miró a su hermano y luego a Elena. «¿Qué le pasa?» Elena respondió brevemente: «Tiene fiebre». Lucía se quedó quieta. No preguntó más, solo miraba. Pero en sus ojos, algo estaba volviendo. Un recuerdo. Cerca de la medianoche, la fiebre no bajaba, sino que aumentaba. Mateo empezó a respirar con un silbido. Su cuerpo temblaba ligeramente. Elena apretó las manos, pero se mantuvo serena. Siguió limpiándolo, cambiando los paños, pero en su interior la preocupación crecía claramente. De repente, un grito resonó. Elena se sobresaltó y se giró.
Lucía estaba en medio de la habitación, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. Temblaba de pies a cabeza. «No, no, no». La niña retrocedió, agarrándose la cabeza. «No te mueras, no te mueras». Elena se levantó. Antes de que pudiera decir algo, Lucía se desplomó en el suelo, hecha un ovillo, temblando, con la respiración entrecortada. «No me dejes otra vez, no». Su voz se quebró. Ya no había calma, ni silencio. Solo sorbió por la nariz terror. Elena la miró. Lo entendió al instante. Esto no era solo el presente, era el pasado que volvía. No corrió hacia ella, no la abrazó. Solo se acercó y se sentó a una distancia prudente. Sin tocarla, sin forzarla, solo estando allí. Lucía temblaba sin control. «Ya no quiero más». Elena no dijo, «No pasa nada». No dijo, «No tengas miedo». Simplemente comenzó a cantar una canción de cuna muy suave, sin una letra clara, solo una melodía lenta y repetitiva. La lluvia seguía cayendo, pero la melodía se abrió paso. Lucía no se calmó de inmediato, pero su respiración se hizo más lenta, los temblores disminuyeron. Elena siguió cantando, sin parar, sin prisa, sin mirarla fijamente, solo cantando. Después de mucho rato, Lucía bajó las manos, levantó la cabeza y miró a Elena. Ya no había pánico, solo agotamiento. La niña se arrastró hacia ella y se apoyó en el hombro de Elena, muy suavemente, como probando. Elena no se detuvo, siguió cantando. Un momento después, Lucía la abrazó, no con fuerza, pero lo suficiente. Su voz era un susurro. «Quédate». Elena dejó de cantar, miró hacia abajo. La niña no la miraba, solo la abrazaba. «No te vayas». Una frase muy pequeña, pero muy pesada. Elena apretó las manos. No dijo nada, solo le puso una mano en la espalda a la niña. Suavemente, por primera vez, le devolvió el abrazo. Se quedaron así, apoyadas la una en la otra. Al lado, en la cama, Mateo seguía respirando, pero más lentamente. La fiebre comenzaba a bajar, no rápido, pero de forma notable. Elena continuó limpiándolo. Con una mano abrazaba a Lucía, con la otra cuidaba a su hermano. Sin prisa, sin caos, solo haciendo lo que debía. Casi al amanecer, la lluvia cesó. El cielo se aclaró. Mateo dormía, respirando de manera uniforme. Elena exhaló suavemente, por primera vez en toda la noche. Lucía se había dormido, apoyada en ella, sin soltarla. Elena no se movió, solo se quedó allí, recargada en la pared, cerrando los ojos. No durmió profundamente, solo descansó. La puerta se abrió. José entró. Estaba empapado, con el rostro agotado y la ropa llena de lodo. Se detuvo al ver la escena. Elena sentada, apoyada en la pared. Lucía dormida en su regazo. Mateo acostado a su lado, tranquilo. No había llanto, no había caos, solo paz. José se quedó quieto, sin dar un paso más, solo observando durante un largo rato. El doctor entró detrás de él y miró. «Está estable», dijo en voz baja. «Usted manejó bien la situación». José no respondió, solo asintió, pero sus ojos seguían fijos en Elena. Ella abrió los ojos y lo vio. No habló, solo asintió levemente. Un asentimiento muy diferente. Ya no había distancia, ni dudas, solo la certeza de que algo había pasado. Y a partir de ese momento, todo comenzó a cambiar. Esa mañana, el sol salió más lentamente de lo habitual. Después de una larga noche de lluvia, el aire seguía húmedo y frío. Los charcos en el patio reflejaban un cielo de color pálido. Todo parecía haberse calmado después de la tormenta. Elena fue la primera en despertar. No sabía en qué momento se había dormido. Solo recordaba estar sentada contra la pared, abrazando a Lucía, con la mano aún en la frente de Mateo. Al abrir los ojos, lo primero que hizo fue comprobar. Puso la mano en la frente del niño. Estaba tibio, ya no ardía como la noche anterior. Elena exhaló muy suavemente, con la sensación de haber salvado algo que casi se le escapaba. Lucía todavía dormía en su regazo. El rostro de la niña ya no estaba tenso ni fruncido como de costumbre. Por primera vez,
Dormía como una verdadera niña. Elena la observó un momento y luego la movió con delicadeza. «Lucía, es hora de levantarse». La niña se removió, abrió los ojos, confundida. Luego recordó. Su mirada se detuvo en Elena, en silencio, pero sin apartarse. Elena sonrió levemente. «¿Dormiste bien?» Lucía no respondió, solo se incorporó, miró a su alrededor y luego a su hermano. «Ya está bien», respondió Elena, breve pero suficiente. Lucía asintió levemente, sin hacer más preguntas, pero su mirada se había suavizado. José entró desde afuera. Se había cambiado de ropa, pero aún se veían las marcas de una noche en vela. «¿Ya despertaron?» Elena asintió. «Sí». Él se acercó a su hijo, le tocó la frente, le bajó la fiebre. Su voz no pudo ocultar el alivio. Elena se levantó. Sí, fue bajando poco a poco durante la noche. José se giró hacia ella, mirándola más tiempo de lo normal. «Hiciste lo correcto». Solo una frase, pero esta vez era diferente. Ya no había distancia, ni recelo, sino reconocimiento. Elena no dijo nada, solo asintió levemente. Esa mañana transcurrió lentamente, sin prisas. Elena preparó atole. José no se fue al campo de inmediato, se quedó en casa, sentado cerca, observando. No hacía mucho, pero no se apartaba. Mateo comió un poco, aceptó la comida sin quejarse. Lucía se sentó cerca de Elena, sin alejarse, sin evitarla, solo sentada, mirando de vez en cuando como para comprobar que esa persona seguía allí. Elena le pasó una cuchara. «¿Me ayudas a revolver esto?» Lucía la miró y la tomó. No habló, pero lo hizo. Sus movimientos aún eran torpes, pero no se negó. Elena no la elogió. No hizo un gran alarde. Simplemente continuó como si fuera lo más normal del mundo. Al mediodía, el sol brillaba con más fuerza. El aire se calentó. Elena lavaba la ropa en el patio. Lucía estaba cerca. No ayudaba mucho, pero no se iba. Después de un rato, la niña preguntó: «¿Todavía te vas a ir?» Elena dejó de lavar. No respondió de inmediato. Miró el agua y luego dijo: «Todavía no me voy». Lucía no preguntó más, pero se acercó un poco más. Dentro de la casa, José observaba por la ventana. Vio cada pequeño cambio. No eran ruidosos ni evidentes, pero eran reales. Se apartó y se sentó. En su mente, la escena de la noche anterior. Elena sentada allí, abrazando a sus hijos, cuidando de ambos, sola, sin llamar, sin rendirse, sin irse. Apretó las manos. No cualquiera haría eso. Una frase resonó en su cabeza, clara, innegable. Por la tarde, un hombre llegó. Era el doctor de la noche anterior. Pasó a revisar al niño. Le auscultó los pulmones, le tomó la temperatura y asintió. «Está bien, solo hay que seguir vigilándolo». José le dio las gracias. Elena estaba a un lado, en silencio. El doctor la miró. «Hiciste todo bien, no te preocupes». Elena asintió. «Gracias». No sonrió, pero su mirada se iluminó un poco. Después de que el doctor se fue, José se quedó en el patio mirando al cielo. Luego se volvió a mirar dentro de la casa. Elena estaba cocinando, Lucía sentada cerca, Mateo tranquilo. Una escena muy simple, pero sintió que esto ya no era temporal, que ya no era una extraña, sino una parte que lo mantenía todo unido. Entró, se detuvo en la puerta de la cocina y la llamó. «Elena». Por primera vez, la llamó por su nombre. «No usted, no oye». Elena se dio la vuelta, un poco sorprendida. «¿Sí?» José la miró un momento. «Gracias». Solo una palabra, pero con mucho peso. Elena no respondió de inmediato. Lo miró y luego asintió levemente. «De nada. No hacía falta más». Por la noche, la cena fue diferente. Nadie habló mucho, pero ya no había tensión ni distancia. Lucía comió con naturalidad, sin evitar, sin esquivar. De vez en cuando miraba a Elena, sin ocultarse, sin miedo, solo la miraba. Después de la cena, Elena terminó de limpiar y fue a su habitación. La maleta seguía allí, pero ya no estaba cerca de la puerta. La había arrastrado hacia adentro. Sin abrirla,
sin cerrarla, solo la dejó allí. Por la noche, Elena yacía en la cama mirando al techo. No pensaba en el camino, no pensaba en irse. Solo pensaba en los dos niños y en el hombre que, sin decir mucho, había estado allí. Suspiró suavemente. Me quedo. Por primera vez, esta frase no llevaba la palabra temporal. Afuera, Lucía estaba en la puerta, pero no miraba hacia el camino. Se dio la vuelta y miró hacia adentro, hacia donde había luz, hacia donde había gente. No se quedó mucho tiempo, solo miró y luego se dirigió directamente hacia la habitación de Elena. No llamó a la puerta, solo dijo en voz baja: «Elena». Elena abrió los ojos. Sí, Lucía estaba allí. «¿Puedo dormir contigo?». Elena la miró un segundo y luego asintió. «Sí». Lucía entró, se acostó, sin decir más. Solo se acostó cerca, no lejos. Elena apagó la luz. En la oscuridad, las dos yacían en silencio. No hablaban, pero no era necesario. Afuera, el camino seguía allí. Pero, por primera vez, ya nadie estaba esperando. A la mañana siguiente, el cielo estaba mucho más despejado. Después de varios días de lluvia, el sol brillaba con fuerza, proyectando cálidos rayos dorados en el patio. El aire era ligero, fácil de respirar. Dentro de la casa, todo fluía como una rutina ya establecida. Elena se levantó temprano, encendió el fuego, preparó atole para Mateo y sirvió el café. Sin prisa, sin tensión, como si llevara allí mucho tiempo. Lucía estaba sentada cerca de la cocina, sin que nadie la llamara, sin que nadie le insistiera. Solo estaba allí, observando, y de vez en cuando ayudando en algo pequeño. ¿Puedes sostener esto?, le dijo Elena, pasándole una cesta con verduras. Lucía la tomó. No habló, pero sus movimientos, aunque lentos, ya no eran de rechazo. En el patio, José estaba arreglando la camioneta. Levantó la vista, miró hacia adentro por un momento y luego volvió a su trabajo, pero una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Después del desayuno, José no se fue al campo de inmediato. Se lavó las manos, se cambió de camisa y se paró en la puerta. Elena. Ella se giró. «Sí, voy a ir al pueblo un momento». Elena asintió. «Sí». No preguntó más, pero sus ojos lo siguieron mientras José se ponía el sombrero, salía, arrancaba la camioneta y se iba. El camino que llevaba al pueblo todavía estaba mojado por la lluvia. La camioneta avanzaba despacio. José no tenía prisa, pero su mente estaba inquieta. Los últimos días, cada suceso, cada palabra, cada mirada, había pensado mucho en Elena, en los niños, en sí mismo y en los rumores. No era un hombre de muchas palabras, y mucho menos de confrontaciones. Pero esta vez no podía quedarse callado. Estacionó frente a la presidencia municipal y caminó hacia una pequeña oficina al lado, un lugar sencillo con un letrero que decía: «Atención ciudadana». Adentro, el jefe de tenencia estaba sentado. «Hombre, José, ¿qué te trae por aquí?». José asintió. «Buenos días, don Manuel». El hombre le devolvió el saludo. «¿Qué se te ofrece?». José se sentó. Guardó silencio un momento y luego dijo: «Quería hacerle una pregunta». Su voz no era fuerte, pero sí clara. «Pues dime». José lo miró directamente. «Si un hombre, un viudo, quiere volver a casarse, ¿qué necesita hacer?». Don Manuel lo miró, entendiendo al instante. «Pues casarse de nuevo es normal, nadie lo prohíbe». José asintió. «Pero la gente habla». El hombre sonrió levemente. «Que la gente hable lo que quiera. Lo importante es que tú hagas las cosas bien, con decencia, sin hacer mal a nadie». José guardó silencio y luego asintió. «Sí». El hombre lo miró un momento más. «¿Lo has pensado bien?». José no respondió de inmediato, pero su mirada ya tenía la respuesta. Al salir de allí, José no regresó a casa. Condujo directamente al mercado. El mercado matutino estaba lleno de gente, hablando y riendo como cualquier otro día, pero hoy él no evitó las miradas. Estacionó y entró. El pescadero que había murmurado el otro día lo vio, se detuvo y se dio la vuelta. Otra persona susurró: «Ahí va, del que tanto hablan». José lo escuchó, no se escondió, no aceleró el paso.
Fue directamente al puesto donde estaba doña Rosa. Ella lo vio y levantó la vista, sin sorpresa, como si lo esperara. ¿Ya llegaste? Su tono era normal, pero su mirada era expectante. José se paró frente al puesto, sin rodeos. Doña Rosa. Ella lo miró. José habló, no fuerte, pero lo suficiente para que los de alrededor oyeran. El ambiente se calmó un poco. Quiero hablarle de lo mío con Elena. Doña Rosa guardó silencio, sin interrumpir. José continuó. Sé lo que dice la gente. Algunas miradas se giraron hacia él. José no las evitó. Pero también sé que cuando yo estaba en problemas, nadie vino. Su voz se mantuvo firme, sin ira, sin agresividad, solo sincera. Mis hijos no comían bien, la casa estaba como estaba. Hizo una pausa. Elena llegó. No pidió nada, no preguntó nada. Se quedó y lo hizo todo. Nadie dijo nada, solo escuchaban. Si no fuera por ella, ahora mismo no sé qué sería de mí. Doña Rosa lo miraba, sin reaccionar, pero su expresión se suavizó. José continuó. No la retuve porque se parezca a nadie. La miró directamente, sino porque es ella quien ha mantenido esta casa en pie. Hubo un silencio. La gente a su alrededor ya no murmuraba. José dijo su última frase. Y me voy a casar con ella, como debe ser. No levantó la voz, pero fue claro. Lo que digan los demás, ya lo aguantaré. Se detuvo y miró a doña Rosa. Pero no voy a permitir que ella cargue con una mala fama. Nadie habló, nadie sonrió, nadie se opuso. Solo silencio. Doña Rosa suspiró y lo miró. A mí no me cae mal la muchacha. Su voz esta vez era diferente. Solo me daba miedo que los niños sufrieran otra vez. José asintió. Lo entiendo. 1 segundo, 2 segundos. Doña Rosa dijo. Si ya lo decidiste, entonces haz las cosas bien. José asintió. Sí, no hizo falta más. Se dio la vuelta y salió del mercado sin mirar atrás. Cuando José llegó a casa, el sol ya estaba alto. Elena estaba en el patio lavando verduras. Mateo estaba en su Moisés y Lucía sentada cerca. José detuvo la camioneta. No entró de inmediato. Se quedó observando la escena. No era grandiosa, no era especial, pero era suficiente. Entró. Elena levantó la vista. ¿Ya regresó, señor? José asintió. Sí. No dijo más, pero su mirada era diferente. Ya no era pesada, ni dudosa. Era clara. Elena lo notó, pero no preguntó. Al mediodía, la familia comió como todos los días, pero el ambiente era más ligero. Lucía comía sin evitar miradas. De vez en cuando observaba a Elena sin disimulo. José comió despacio, en silencio, pero sin apartar la vista de ellas. Por la tarde, Elena estaba regando las plantas. José se acercó. Elena. Ella se giró. ¿Sí? Él se paró frente a ella, sin rodeos. Fui al pueblo y al mercado. Elena lo miró, esperando. José dijo, ya hablé con todos. 1 segundo. ¿De qué habló? Les dije que me quiero casar contigo. El espacio se quedó en silencio. El sonido del agua cayendo. Una brisa suave. Elena se quedó inmóvil. No reaccionó de inmediato. No habló. Solo lo miró durante un largo rato, como examinándolo, como buscando una respuesta. ¿Por mí o por alguien más? La vieja pregunta, pero esta vez era diferente. José no dudó. Por ti. Corto, claro, sin rodeos. Elena lo miró. No preguntó más. No era necesario. Asintió levemente. No sonrió, pero sus ojos se iluminaron un poco. Detrás de ellos, Lucía había estado escuchando. No entendió todo, pero sabía que algo estaba cambiando. La niña se acercó y tomó la mano de Elena. ¿Te vas a quedar? Elena bajó la vista y le sonrió. Sí. Lucía no dijo más, solo apretó su mano con más fuerza, sin miedo, sin retener, solo sujetándola. Cayó la tarde. El sol dorado, el humo de la cocina subiendo. Un día normal, pero ya no era como antes, porque, por primera vez, alguien se había levantado para hablar claro, para quedarse y para no irse nunca más. Esa tarde, el sol era más suave que de costumbre. Después de los días de lluvia, la luz se había vuelto clara y delicada,
cubriendo el patio con una cálida capa dorada. El viento soplaba suavemente entre los árboles, ya no con furia, solo lo suficiente para hacer susurrar las hojas. Elena estaba en la cocina. No cocinaba deprisa. Simplemente observaba la olla de agua que hervía a fuego lento. En su mente todavía resonaba la frase de la tarde: «Me quiero casar contigo». No eran palabras floridas, no había anillo ni rodilla en tierra, solo una declaración directa, como él siempre había sido. Elena suspiró suavemente. No tenía miedo, pero tampoco tenía prisa, porque había algo de lo que aún necesitaba estar segura. En el patio, José estaba sentado arreglando una vieja silla de madera. No estaba acostumbrado a hablar mucho, y menos a esperar una respuesta. Pero esta vez esperaba. Sin presionar, sin volver a preguntar, simplemente ocupándose de sus cosas. Como si todo estuviera dicho, aunque en realidad aún no lo estaba. Dentro de la casa, el pequeño Mateo ya estaba completamente recuperado. El bebé yacía sobre una manta, rodando de un lado a otro, soltando risitas de vez en cuando. Lucía estaba sentada cerca, sin jugar con él, pero sin apartarse. Miraba a su hermano, luego al patio y después a la cocina, como si lo estuviera observando todo. Después de un rato, se levantó, entró en la cocina y se paró junto a Elena, en silencio. Elena tampoco habló, simplemente siguió con lo suyo. Al rato, Lucía preguntó: «¿Ya no te vas a ir?». Elena dejó lo que estaba haciendo, bajó la vista y miró a la niña. No. La respuesta, esta vez, no tuvo dudas. Lucía no preguntó más, solo asintió y se fue. Pero sus pasos eran más ligeros. Cuando casi anochecía, Elena sirvió la cena. Hoy cocinó un poco más, nada elaborado, pero añadió un plato nuevo, un plato que no había preparado en mucho tiempo. Sacó su viejo cuaderno, buscó la página y se puso a cocinar. Sin decirle a nadie, sin dar explicaciones, simplemente lo hizo. El aroma de la comida se extendió. Diferente al de los días anteriores, tenía algo especial. José entró, se detuvo y aspiró el aire. «Huele diferente». Elena se dio la vuelta. «Sí, probé algo nuevo». José no preguntó más, simplemente se sentó. Lucía también. A Mateo lo pusieron en su Moisés, cerca de ellos. La cena comenzó. Nadie habló mucho, como siempre, pero algo era distinto. José probó un bocado, se detuvo y levantó la vista. «Este platillo». Elena lo miró. «¿Qué pasa? Se parece a uno que probé hace mucho». No terminó la frase, pero Elena entendió. Asintió levemente. «Sí». Sin explicaciones, sin más palabras. Después de un rato, José dejó los cubiertos y miró a Elena. «Elena». Ella levantó la vista. «¿Sí?». Él no habló de inmediato, como si eligiera sus palabras. «No sé hablar bonito». Elena no lo interrumpió, solo esperó. «No tengo mucho que ofrecer». Su voz era lenta. «Esta casa es así. El terreno no es grande». Miró a su alrededor y luego a ella. «Pero si te quedas». Hizo una pausa. «Quiero que te quedes para siempre». No era una propuesta de matrimonio convencional. No había palabras hermosas, solo la verdad. Elena lo miró, sin esquivar la mirada, sin agachar la cabeza. ¿Soy yo o es alguien más? La última pregunta. No era duda, era necesidad. José no perdió tiempo. «Eres tú». Corto, claro, sin rodeos. Elena lo miró largamente, como confirmando, como buscando algo diferente. Pero no había nada, solo era él, como siempre. Asintió levemente. «Sí». No dijo «acepto», no dijo «yo también», pero fue suficiente. José no sonrió, pero su mirada se suavizó un poco. A su lado, Lucía miraba de uno a otro, sin entender del todo, pero sintiendo el cambio. Tiró de la mano de Elena. «Elena». Ella bajó la vista. «¿Sí? ¿Te vas a quedar para siempre?». Elena miró a la niña un segundo y luego le puso la mano en la cabeza. «¿Sí?». Lucía no dijo más, solo asintió y siguió comiendo. Pero esta vez ya no miraba hacia la puerta. La cena terminó. Elena limpió como todos los días, pero sin prisa, no para terminar, sino como si estuviera en su propia casa.
La maleta en su habitación seguía allí, pero nadie la mencionó, nadie la miró, porque ya no era necesaria. Cayó la noche, no llovía, el cielo estaba en calma. Elena estaba en el porche, mirando el camino. El camino seguía igual, llevando a la gente, sin retener a nadie. Pero esta vez no lo sentía como un llamado, no sentía su atracción, era solo un camino. Detrás de ella, la luz de la casa, la risa suave de Mateo, los pasos de Lucía, una casa con gente, una casa que esperaba. Elena se dio la vuelta y entró, cerrando la puerta suavemente. En su habitación, abrió el viejo cuaderno, volvió a la página de la receta que acababa de cocinar, la miró un momento y luego lo dejó sobre la mesa. Ya no lo guardaba como un recuerdo, sino como parte de su presente. Afuera, el viento soplaba suavemente, el humo de la cocina subía. Ya no había frío, ni vacío, solo un hogar. Realmente, gracias por tomarte el tiempo de seguir esta historia. Déjanos saber si estás escuchando esta historia desde México o desde otro lugar, y deja tu comentario abajo. Cada me gusta, cada vez que compartes y cada sugerencia son una motivación para nosotros para seguir publicando y mejorando los próximos videos. Nos vemos en los próximos videos.